Vamos a orar antes de continuar primeramente. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, Padre, por este día de Shabbat, Padre Yahweh, que nos ha llegado. Que sea, Padre Yahweh, tu palabra, Padre, hablada en nuestros corazones. Que podamos, Padre, salir de este lugar, Padre, con un entendimiento, Padre Yahweh, diferente al que en el que entramos. Danos la habilidad, Padre, para poder entender, Padre Yahweh, tu palabra. Permítanos escuchar, Padre Yahweh, como los sabios. Que los ojos de nuestros corazones, Padre, sean iluminados y que podamos entender tu palabra. Que si aún es necesario, Padre, el tener que hacer correcciones en nuestras vidas, ayúdanos a poderlas hacer. De poder venir delante de ti y acercarnos delante de ti, Padre, de tu presencia. Con un corazón, Padre Yahweh, contrito y humillado. Porque dice tu palabra que un corazón contrito y humillado, Padre, tú nunca despreciarás. Ayúdanos, Padre, a alinear nuestras vidas delante de ti. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Números capítulo 22. Y vamos a leer una parte aquí. Dice, vamos a leer del versículo 1. Dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo Israel que había hecho los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Moab dijo a los ancianos de Madián, esta multitud, dice, lamerá todo lo que hay de nuestro alrededor. Dice, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, dice, que está cerca del río, en la tierra de los hijos del pueblo, de su pueblo, para llamarle diciendo, mira que un pueblo salió de Egipto, y aquí que cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, dice, maldice a este pueblo, dice, porque es demasiado poderoso. Dice, para mí quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Pero si tú vemos principalmente el pueblo de Israel, dice que el rey de Moab tuvo miedo cuando salieron. El principal temor o el gran temor del rey de Moab era que el pueblo de Israel eran muchos el número. Si tú y yo recordamos también cuando el pueblo de Israel se encontraba en la tierra de Egipto, en aquel entonces cuando se encontraban en la tierra de Egipto, vemos que el pueblo, entre más lo oprimían, el pueblo más se multiplicaba, y el rey de Egipto tuvo miedo, y vemos que eso los llevó a permanecer en la esclavitud por mucho tiempo. Vemos que también de la misma manera el rey de Moab se atemorizó y miró a este pueblo que era un pueblo numeroso, que era una gran cantidad de pueblo. Dice que el temor de él se había enaltecido, dice, y mandó a llamar a este, vamos a llamarle profeta, que no era en sí un profeta, era un adivino, no era un profeta del pueblo de Yahweh, era un profeta de las naciones, podríamos decirlo de esa forma, y hace un llamado para que este hombre viniera a maldecir al pueblo, con fin de que él pudiera sacarlos de la tierra por el temor que había sobrevenido en su corazón. Y vemos que el pueblo de Israel era un pueblo numeroso en número, quizás se había multiplicado mucho, demasiado, y en donde quiera que el pueblo de Israel iba, era un pueblo al cual Yahweh le aseguraba la victoria, era un pueblo en el cual Yahweh peleaba por ellos y estaba con ellos. ¿Cuántos entendemos eso? Que la misma forma es el mismo Elohim que tú y yo tenemos. ¿Quién es el que pelea nuestras luchas y quién es el que pelea nuestras batallas? Es Él, nadie más. Lo mirábamos la semana pasada. Hay una diferencia entre ser atacado, y siempre tú y yo nos vamos a encontrar en nuestras vidas en ciertas áreas. Dice la palabra en el libro de Proverbios que la maldición no viene sin causa. Todo tiene un propósito y todo tiene un porqué en nuestras vidas. Nada sucede nada más porque sucedió, porque así pasó, porque así se dieron las cosas. Siempre en algún momento de nuestras vidas nos vamos a encontrar en ciertas etapas. Pueden ser pruebas para que tú y yo podamos crecer por medio de las pruebas. Otras veces puede ser por pecado. En algún punto de nuestra vida tal vez nos vamos a encontrar en unas áreas, en ciertas áreas de estas. ¿A cuántos de nosotros no nos han sobrevenido luchas, pruebas?
Y las pruebas nos ayudan a crecer, las pruebas nos ayudan a madurar, pero muchas otras veces también nos vamos a encontrar o hemos estado en una prueba tal vez por un ataque del enemigo, algo otras tal vez por nuestra desobediencia, por no obedecer, por nuestra terquedad, por nuestra necedad. Nos encontramos muchas veces derrotados, vamos a ponerle de esa manera, en nuestro propio pecado. Y siempre en algún área de nuestras vidas o vamos a estar en una u en otra etapa. Vemos que muchas de las cosas que lo sobrevenían al pueblo de Israel muchas veces eran porque Yahweh probaba al pueblo. Cuando el pueblo se encontró por 40 años en el desierto, dice, por 40 años, dice, te traje en el desierto para probarte y mirar qué es lo que había en tu corazón. Muchas veces son pruebas que Yahweh nos permite o que Yahweh pone en nuestras vidas para que tú y yo podamos crecer, para que podamos mirar qué es lo que hay dentro de nuestras vidas, en nuestros corazones. Otras muchas veces tal vez va a ser algún ataque del enemigo, y otras muchas veces a causa de nuestra terquedad, de nuestra necedad, de nuestras vidas, de querernos conducir de cierta manera, en ser desobedientes, y las consecuencias vienen y va a ser el producto de nuestros hechos, de nuestras acciones o del pecado mismo en nuestras vidas, que muchas veces tú y yo nos vamos a encontrar derrotados, porque muchas veces el ser humano así es. ¿Cuántos decimos amén a ello? Así somos. Y digo no que sea para glorificarlo, pero así es el ser humano. Muchas veces, aunque sabemos lo que es lo correcto, lo que es lo bueno, no lo hacemos. A pesar de saber que la palabra tiene una instrucción para nuestras vidas y que muchas veces la palabra nos hace un alto, algún señalamiento, por nuestra terquedad o por la necedad de nuestros corazones de querer seguir en ese mismo camino, muchas veces ignoramos los altos o los señalamientos en nuestras vidas, o los pasamos por alto a causa del deseo que tú y yo tenemos por querer conseguir ciertas cosas, por producto de nuestra desobediencia, y muchas veces nos encontramos derrotados por nuestro propio pecado, por nuestras acciones y por nuestros hechos. Y siempre en alguna área de nuestras vidas vamos a tener que pasar por alguna de ellas. El pueblo de Israel fue un pueblo el cual, dice la palabra, dice, yo no iré con este pueblo, dice, porque este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo muy terco. Algunos otros podrían decir era un pueblo muy cabezón, un pueblo muy obstinado, que por más que Yahweh le hacía les daba ordenanzas, instrucciones, el pueblo era contrario a ello. De tal manera que el deseo expresado del Padre dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mi palabra todos los días de su vida? El deseo y el anhelo del corazón del Padre, de nuestro Padre, es que tú y yo podamos ser obedientes todos los días de nuestra vida, para que a ti, a nuestros hijos, nos vaya bien en todo lo que tú y yo hagamos. ¿Cuántos entendemos eso? Ese es el deseo del Padre. El Padre desea vernos bendecidos, desea vernos prosperados, no solamente económicamente, pero en todas las áreas de nuestras vidas. Y el pueblo lo desea, pero Él desea que tú y yo tengamos un corazón para que tú y yo podamos ser obedientes. Los mandamientos que Yahweh les había entregado al pueblo de Israel eran mandamientos para bendecirlos, para prosperarlos, para que el pueblo, al guardarlos y al obedecerlos, fuera un pueblo diferente a las demás naciones, para que las demás naciones, dice, ¿qué pueblo hay como este que tiene tan cerca su Elohim, que en todo lo que invocan Él está cerca de ellos? Era para que fuera un pueblo modelo o un pueblo diferente a las demás naciones. Y el Padre desea que tú y yo seamos un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo que podamos ser obedientes y que podamos distinguirnos dentro de todos los demás pueblos de las naciones. ¿Cuántos entendemos eso? Con el fin de hacernos, di conmigo, bien. Y ese es el deseo del Padre. Y este rey mandó al pueblo para que su temor a causa de ellos, de que era un pueblo tan numeroso, tenía temor de que tal vez lo sacaran de aquel lugar, que barrieran con todo lo que era la cosecha, con todo lo que había sobre ellos, y mandó a llamar a este profeta, que dice la palabra profeta, pero que en realidad era un adivino, y lo mandó a llamar para que sacara a este pueblo, para que lo maldijera. Dice, porque yo sé que aunque tú maldices, es maldecido, y a quien bendices es bendecido. Pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, solamente hay uno que puede bendecir, y ese único es Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ello? Él es el único. Y dice versículo 7,
Dice, y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el, dice, con el precio de la adivinación, dice, en la mano. Y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo, pasad la noche aquí, y yo los traeré palabras según lo que Yahweh me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Vemos entonces que era un profeta de las demás naciones, era un profeta pagano de las naciones, un adivino, que podía llegar tal vez a poder entender el tiempo o la vulnerabilidad del pueblo. Porque si tú miras capítulos más adelante, este hombre nunca pudo maldecirlos, pero pudo mirar la vulnerabilidad del pueblo, eso, ¿verdad? Si me están entendiendo. Del pueblo. Y era un hombre que podía tal vez entender las cosas, que había llegado un tiempo, o la vulnerabilidad de eso. Olviden esa palabra, se acabó, ¿verdad? Eso nunca lo dije. No sé por qué, pero ahí vamos. Lo dejamos ahí invulnerable nada más. Y vemos entonces que era esto lo que sucedía. Tenía la capacidad, o tal vez si tú quieres el talento, pero no podía decretar otra cosa que Yahweh no decretara. Por más que pudiera tener el talento, poder conocer las cosas, no podía decir otra palabra que Yahweh no haya dicho. Todo Yahweh lo tiene en un control, en el propósito dentro de sus manos. Versículo 8 dijo, pasar la noche aquí, dice que traeré palabra, dice, según lo que Yahweh me diga. Dice, y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Elohim vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Dice, Balaam dijo a Elohim, dice, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Dice, me ha enviado un mensaje, dice, mira que este pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos, quizá ya pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Elohim dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Yahweh había decretado su orden, pero si tú miras versículos atrás, dice, entonces vino Elohim a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres? Y yo te pregunto, ¿acaso Yahweh no conocía? ¿Cuántos sabemos que Yahweh es omnisciente, es omnipotente? Él está en todas partes. Dice la palabra que aún no sale la palabra de nuestra boca, y aquí Yahweh conoce lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él conoce todas las cosas. ¿Por qué Yahweh tendría que preguntarle a este hombre quiénes eran ellos? ¿Acaso Yahweh no sabía quiénes eran? Yahweh sabía quiénes eran. Pero muchas veces el Padre pregunta las cosas con un fin y con un propósito muy sencillo. Yahweh conocía, pero vamos a llamarle todas las cosas, y qué importante es poder entender que aun cuando el enemigo quiere maldecir, y que todo el empuje del enemigo es maldecir tu vida, o por más que quieran hacer en contra tuya, no prosperará, porque Yahweh te ha bendecido. Y es importante que tú y yo lo entendamos. Pero cuando vinieron estos hombres y le preguntaron quiénes eran, muchas veces Yahweh nos lleva a ser racionalistas y poder entender, porque cuando tú y yo hablamos las cosas, podemos entenderlas mejor. Yahweh muchas veces nos lleva a que tú y yo seamos conscientes de las situaciones, y aún en medio de lo que Yahweh pregunta, es mirar lo que hay también dentro de nuestras vidas y del corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos? Cuando tú y yo hablamos y decimos las cosas, nos lleva a ser conscientes o a racionalizar de una manera mejor los hechos y las situaciones. ¿Cuánto les ha pasado? Y Yahweh le preguntó quiénes eran estos hombres. Y Yahweh le dice, no vayas, dice, mira que este pueblo, dice, y Elohim dijo a Balaam, no vayas con ellos, dice, no maldecirás al pueblo porque es bendito.
Una vez cuando Yahweh bendice, no hay poder alguno que pueda revocar lo que Yahweh ya ha decretado. ¿Cuántos entendemos eso? Yahweh nos ha bendecido. Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, tú y yo somos un pueblo bendecido por Yahweh. Tú y yo somos un pueblo bendecido por Él. Por más que el enemigo quiera venir a tocar nuestras vidas, no podrá, porque Yahweh nos ha bendecido, Yahweh te ha bendecido. Y Yahweh preguntó quiénes eran, porque al preguntar podemos entender o racionalizar un poco mejor o entender un poco mejor las cosas. Vamos a continuar un poquito más adelante. Dice, versículo 13 dice, y se levantó de mañana y dijo a los jefes de Dan, volved, dice, a vuestra tierra, porque Yahweh ha rehusado dejarme ir con vosotros. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Y fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí. Dice, porque en verdad te honraré en gran manera. Y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldice a este pueblo. Versículo siguiente dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento de Yahweh. Dice, para hacer ni poco ni mucho. Pero ruego que me permitas quedarme aquí también esta noche, y sabré qué más lo que dice Yahweh. Y vino entonces Elohim a Balaam de noche y le dijo, dice, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana y aparejó su asna y fue con los jefes de Moab. Pero Elohim se airó porque iba el ángel, dice, de Yahweh, y se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes. Pero yo quiero que tú y yo notemos versículos anteriores para que podamos ir entendiendo un poco más el relato. Vemos que primeramente manda los mensajeros Balac, y este hombre Balaam rehúsa el ir con ellos. Dice, no iré con ustedes porque Yahweh ha dicho que yo no vaya. Y volvió nuevamente a enviar mensajeros más distinguidos o de mayor posición, si tú quieres, para ver si eso persuadía a este hombre, a Balaam, para ir con ellos. Dice, pero quédense aquí solamente un momento. Dice, Yahweh no me ha dejado ir con ustedes. Dice, y díganle al rey que aunque me diera todas las cosas, el oro y la plata y todas esas cosas, yo no iré con ellos. Ahí Balaam estaba mostrando la condición de su corazón. ¿Cuántos podemos mirar eso? Esos hombres no le habían dicho simplemente era que el rey lo iba a honrar. Pero este hombre dice, miran que aunque me diera todo el oro, la plata y todo lo que él tiene, dice, yo no iré. Ahí estaba mostrando la condición de su corazón este hombre Balaam. Aunque Yahweh le había dicho, no vayas con ellos. Y dice, aunque me diera todas las cosas, ya estaba mostrando o poniendo de por medio un bienestar económico delante de su vida. Y en ese momento el propósito, aunque él había dicho, dice, yo no iré con ellos porque Yahweh no me lo ha permitido, los propósitos o la vida de Balaam ya se había corrompido. ¿Cuántos podemos entender eso? Ya se habían corrompido. Ya estaban siendo diferentes. Y vamos a continuar, dice, pero ruego que permanezcas aquí esta noche. Dice, vino a Balaam la noche, bueno, me quedé, dice, y Elohim se airó. Dice, Elohim vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó, fíjate, muy de mañana y se aparejó su asna y se fueron con los jefes de Moab. La palabra no lo describe de esta manera, pero tú y yo podemos mirar que el deseo de este hombre Balaam era ir a donde se encontraba el rey de Balac. En cierta manera por la codicia o por cualquier otro aspecto o por cualquier otra situación. Dice la palabra, dice, si tú y yo miramos versículos anteriores, dice que Balac mandó a llamar a Balaam
para que fuera, porque dice, yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Eso nos puede mostrar que era un hombre que podía tal vez tener a personas a su cargo o a su mando, al cual podía él llamar o él podía él mandar. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? No era cualquier persona. Regularmente cada persona tenía sus siervos que pudieran hacer las cosas para ellos. Pero si tú miras en esta parte, dice que él mismo ensilló y preparó la asna y se levantó muy de mañana. No lo hicieron nadie más, lo hizo él mismo. Eso habla la condición de su corazón o la codicia de su corazón de ir y hacer lo que el rey le estaba pidiendo en cierto aspecto. Dice, pero Elohim se airó, dice, porque él iba y el ángel, perdón, Balaam se levantó muy de mañana y aparejó su asna y fue con los jefes de Moab, versículo 22. Dice, versículo 22, dice, y Elohim se airó porque él iba, dice, y el ángel de Yahweh se puso en el camino como un adversario contra él, dice, y Balaam iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Cuando la asna vio al ángel de Yahweh de pie, dice, en el camino, la espada desenvainada, dice, en la mano, el asna salió del camino, dice, y se fue por medio del campo, dice, pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel de Yahweh se puso nuevamente en la senda estrecha entre los viñedos, dice, con una pared a un lado y otra al otro, dice, y al ver la asna, el ángel de Yahweh, dice, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él golpeó otra vez y el ángel de Yahweh fue más lejos y se puso en medio del sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a derecha ni a izquierda, dice, y viendo la asna de Yahweh, dice, y viendo el asna, el ángel de Yahweh, dice, se echó bajo de Balaam y Balaam, dice, se enojó y golpeó el asna con su palo. Dice, entonces Yahweh abrió la boca del asna y le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me has golpeado 3 veces? Balaam en primera instancia se había sometido aparentemente a un temor de Yahweh, pero su corazón o el corazón de Balaam ya había sido corrompido, vamos a llamarle en cierta manera, y ahorita tú y yo lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué dice el libro de Segunda de Pedro? Vamos al libro de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 2. Fíjate lo que dice versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 16 dice, pero siendo reprendido por una asna muda, debido a su transgresión, la cual habló con voz humana y refrenó de la insensatez del profeta. Vemos entonces que la palabra nos enseña que en cierta manera el corazón de Balaam ya se había corrompido, o ya había transgredido, o ya había transgresión en la vida y en el corazón de este hombre. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ya había algo erróneo en el corazón de este hombre. Y la segunda cosa es que el corazón, aunque solo iba para hacer lo que Yahweh le había ordenado, para hacer lo que Yahweh le había dicho, pero vemos que en cierta manera la codicia de su corazón que había en él, o por querer llegar hasta aquel lugar siendo un hombre profeta, por decirlo de esta manera, y el cual conocía, no pudo distinguir quien que había salido a su camino era el ángel de Yahweh, y no pudo distinguirlo. Quien lo distinguió fue la asna, no fue el profeta, no fue Balaam, vamos a llamarle de esta manera. Muchas veces, por la necedad o la obstinación o la terquedad de nuestras vidas o en nuestros corazones, muchas veces tú y yo no podemos distinguir cuando es Yahweh mismo tapando o cerrando las puertas, pero aún a pesar de ello tú y yo queremos seguir hacia adelante. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces Yahweh sale al encuentro, a nuestro camino. Dice la palabra que los planes que Yahweh tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Yahweh sabe y conoce lo que es mejor para nosotros. Yahweh es el que está en control de todas las cosas, y que cuando Él abre una puerta no hay quien pueda cerrar esa puerta. Y aun cuando Yahweh cierra una puerta no hay quien la pueda abrir, porque es Yahweh mismo poniendo todas las cosas en su orden. Y muchas veces por la
obstinación o por la terquedad muchas veces en nuestras vidas, no somos capaces de poder distinguir cuando es Yahweh cerrando una puerta, pero a pesar de ello tú y yo queremos continuar y seguir hacia adelante. ¿Cuánto lo entendemos? Que el Padre nos ayude a poder distinguir cuando es Yahweh cerrándonos las puertas y que cuando es Él abriéndonos las puertas. Porque muchas veces queremos empujar y hacer camino donde no hay camino. Y Yahweh le estaba cerrando las puertas al profeta. Y tú puedes decir, ¿por qué Yahweh se airó contra la vida de Balaam? Si capítulos anteriores o versículos anteriores, Yahweh mismo le había dicho al profeta que si los hombres venían a él, se fuera con ellos. Y este hombre encinó o preparó la asna y se fue, pero ya la condición de prepararle y de hacer las cosas ya era otra cosa contraria a lo que había en el corazón de Balaam, a lo que Yahweh le había ordenado y lo que Yahweh le había dicho. Y vemos que primera de Pedro dice que había una transgresión en la vida o en el corazón de Balaam, y el ángel le sale al camino por una vez, por segunda vez, por tercera vez, para tratar de detenerlo. Dice, entonces abrió la boca del asna, la cual Balaam dice, ¿qué te he hecho? Dice, para que me golpees 3 veces. Y Balaam respondió al asna, dice, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, dice, ahora mismo te mataba. Yo quiero notar 2 cosas. Yo no sé qué expresión tú pondrías si un animal te hablara. Dice que este asna le habló al profeta, pero me llama la atención que el profeta ni se asustó ni nada por el estilo. Al contrario, siguió conversando con la asna, hablando con ella. Si hay algo que tú y yo podemos mirar o notar en medio de ello, Balaam no podía distinguir las cosas. Muchas veces cuando tú y yo estamos tan enfocados en querer seguir algo o ir en pos de algo, muchas veces no somos capaces de mirar las cosas ni las circunstancias a nuestro alrededor y ni abrir los ojos a ello. ¿Cuántos entendemos? Porque a Balaam no se refiere no habla nada referente, pero siguió conversando con el asna. Dice, es más, dice, si tuviera una espada te mataba. O sea, no le preocupó si el asna estaba hablando con él. Estaba tan enfocado y tan apresurado y tan molesto porque sus planes estaban siendo frustrados, porque la asna, por más que él quería avanzar, la asna se detenía y su plan y su propósito estaba siendo frustrado. Y muchas veces tú y yo actuamos de la misma manera. Cuando nuestros planes y nuestros propósitos, no los de Yahweh, se nos frustran, muchas veces nos molestamos y no somos capaces de mirar las circunstancias a nuestro alrededor, porque estamos tan enfocados en aquello que queremos hacer, cuando muchas veces no sabemos si es la voluntad de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso tú y yo podemos mirar en todas las áreas de nuestras vidas. Dice, y Balaam respondió al asna, dice, ¿por qué te has burlado de mí? Dice, ojalá tuviera una espada en mi mano, dice, y ahora mismo te mataba. Dice, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él le dijo, no. Versículo 31. Dice, entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam. Fíjate, después de todo este tiempo, tú y yo podemos darnos cuenta que Balaam no estaba mirando las circunstancias, no estaba mirando las cosas. Por 3 veces el ángel le salió el camino y nunca miró. Tuvo que ser Yahweh quien le abriera los ojos a este hombre, a Balaam, para que pudiera entender. Dice, y el ángel de Yahweh, dice, abrió los ojos de Balaam, dice, y vio al ángel, dice, en pie en el camino con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Y el ángel de Yahweh le dijo, dice, ¿por qué has golpeado a tu asna esas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario por tu camino, porque fíjate, yo quiero que tú subrayes esta palabra. Dice, porque tu camino me era contrario
Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, dice, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y ella le hubiera dejado vivir. Pero mira lo que dice el versículo 32. Y el ángel de Yahweh le dijo, ¿por qué has golpeado contra la asna 3 veces? Dice, mira que he salido como adversario tuyo. Dice, porque tu camino me era adverso o me era contrario. Si tú buscas la definición, vemos primeramente que el corazón de Balaam se había corrompido, tal vez por la codicia. Él dejó mirar lo que había en su corazón. Dice la palabra que de lo que hay en nuestro corazón, ¿habla qué? Nuestra boca. Y fue lo primero que pronunció. A él hablaba de honrar, pero él dijo, aunque me diera todo oro y plata y todas estas cosas, dice, yo no iré. Él estaba mostrando lo que había dentro de ¿dónde? De su corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es como cuando alguien viene y se te acerca y dice, muy simple. Y muchas veces tal vez de nosotros hemos pasado por eso o en alguna circunstancia, pero generalmente cuando a alguien se le pregunta, dice, es que te voy a bendecir. Ahorita ya tenemos el concepto que de bendiciones en muchas áreas. Pero generalmente cuando a una persona le hablas, es que voy a bendecir tu vida, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que la gente piensa? ¿Y con cuánto va a ser la bendición? ¿Con cuánto voy a ser bendecido? Porque es el reflejo muchas veces de lo que hay donde adentro de nuestros corazones. Muchas veces de lo que hay necesidad, de lo que hay carencia, de lo que tú puedes llamar. Y el ángel le había dicho nada más que le iba a honrar. Y Yahweh le había dado permiso para que fuera. Tú miras que el ángel le dice, si ellos vienen a ti, tú ve con ellos. Pero desde el momento en el que Balaam se dispuso a montar el asna y la preparó él mismo, sus planes y sus propósitos, tal vez la codicia o la avaricia de su corazón, ya estaban en mente. Aunque él había dicho, solamente voy a hablar lo que Yahweh me diga. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ya se había corrompido. Y viene que el ángel le sale al encuentro 3 veces en el camino. Y le dice, mira que si no hubiera sido por tu asna, yo mismo te hubiera quitado la vida, porque tu camino es contrario al mío. ¿Por qué si Yahweh le había dado permiso? ¿Por qué en el camino le sale el ángel y le dice, tu camino es contrario al mío? Porque la condición de su corazón era muy diferente. La palabra, ¿cómo dice? Contrario, proviene de la palabra yarat, que es una palabra hebrea, que significa perverso. La palabra contrario proviene de la palabra yarat, que significa de la misma manera perverso. Y la palabra perverso significa precipitar, lanzar al vuelo o hacer caer. Ahora yo quiero que tú y yo vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, porque tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam. Dice, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, y a cometer actos de inmoralidad. Fíjate, el profeta nunca pudo maldecir al pueblo, o este hombre Balaam nunca pudo maldecirlo, pero sí hizo o mostró el camino a Balac para que el pueblo de Israel cayera. Recordemos que perverso, contrario, significa hacer caer a alguien o hacer caer. ¿Y qué es lo que hizo este profeta? No pudo maldecirlos, pero le enseñó ¿a quién? En cierta manera a Balac a cómo hacer caer al pueblo de Israel, o cómo el pueblo de Israel pudiera caer. Por eso es que el camino de este hombre ya era contrario, por la codicia, por todo lo que tú puedas pensar o por lo que tú y yo podemos mirar. Números capítulo 31. Versículo 16. Dice, he aquí estas fueron las causas. Dice, he aquí estas fueron la causa, dice, de que los hijos de Israel por el consejo de Balaam
fueran infieles a Yahweh, dice, en el asunto de Peor, dice, por lo que hubo plaga entre la congregación de Yahweh. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vemos que Apocalipsis dice que una de las causas es haberse olvidado, haber seguido la doctrina de Balaam, haber seguido en pos de otros dioses. Dice, y estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por el consejo de ¿quién? De Balaam, el hijo de Israel, o el pueblo de Israel, ¿quién? Cayera. Yo quiero que tú y yo notemos algo muy principal. Aunque alguien quiera venirte a hacer caer, muchas veces el enemigo tratará de maldecir tu vida o tratará de ir en contra de tu vida, pero cuando Yahweh ha bendecido, tú y yo somos bendecidos. ¿Cuántos entendemos eso? No hay vuelta. Pero otra cosa muy importante, dice la palabra de Yahweh, dice que si alguien te incita a pecar, tú no consentirás a ello. Todo recaía en la vida y en el corazón del pueblo, aunque Balaam dio consejo y le mostró tal vez el camino como el pueblo pecara o como el pueblo transgrediera la ley o los mandamientos. Siempre dependerá de ti y de mí si tú y yo accedemos en las cosas. ¿Cuántos entendemos? Porque tú y yo tenemos un libre albedrío. Tú y yo decidimos obedecerle a Él o no obedecerle. Aunque alguien más viniera a hacerte caer o incitarte a que tú pecaras, en nosotros está el consentir si lo aceptamos o no aceptamos las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Aunque alguien te viniera y te dijera, te voy a hacer el año pasado, generalmente por las multas que se llevan y todo eso, pues te voy a ser honesto, salía más caro pagar la multa, o salía mejor, más económico pagar una multa que era obligatoria, que el gobierno te imponía o te multaba. Este año ya no va a ser de esa manera, pero si no tenías un seguro, eras acreedor a una multa. ¿Cuántos entendemos eso? Y en ti dependía si tú aceptabas o agarrabas un seguro o tú no lo adquirías. Era tu elección, pero si no lo adquirías, pues debido a que no lo aceptaste, te ibas a ser acreedor a una multa y al final de año. Y total de que reclamamos todas las cosas, hicimos, ¿cómo se llama? Todo el papeleo y fuimos con la contadora y se nos queda viendo y dice... Y mueve la mano, ¿verdad? Y dije, pues ya, dice, aquí no hay algo muy bueno. Dice, es que no van a recibir nada. Dice, con un niño, dice, yo no puedo creerlo. Y ella estaba en shock y nos decía, es que yo no puedo creerlo. Me dice, pero, dice, no es correcto. Dice, pero si ustedes, dice, ponen que están separados, dice, ella recibiría tanto. Dice, y a ti te van a multar, pero con lo que le den a ella, pues tú, ¿cómo se llama? Pues cubres tu multa. Y era una cantidad de no recibir nada, te voy a ser muy honesto, de no recibir nada. A hacer nada más decir estamos separados o pues no estamos casados, de no recibir nada iban a hacer una diferencia de $5,000. Y dice, ustedes no tienen que echar mentiras. Dice, yo pongo todo y ustedes no echan mentiras. Y le dijo, muchas gracias, pero no. Y se nos queda viendo y le decimos, no, le digo, porque aunque esa fuera la solución ahorita, inconscientemente yo me estoy acarreando un problema mayor. Porque si Yahweh no abrió la puerta, yo no tengo por qué abrir una puerta que Yahweh no me abrió. Y le dijimos, porque si uno enseña al pueblo a que no mienta, yo no voy a mentir. Porque no es lo que tú y yo podamos hacer, amados. El problema es que ya alguien dice que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para dar a los hombres según sus obras. Y lo que tal vez por algún momento pudiera ser alguna bendición para nuestras vidas, con quien yo estoy quedando mal, es delante de Yahweh. Y cuando uno es desobediente
a los planes establecidos por Yahweh y a las leyes que tiene establecidas el gobierno, sabes, yo me estoy saliendo de una protección o de una cobertura donde Yahweh nos tiene. ¿Cuántos entendemos eso? Es mejor nada con la bendición de Yahweh que mucho sin la bendición y la protección de Yahweh. Pero es cuidar nuestros hechos y nuestras acciones. Y tú puedes mirarlo y es muy natural. Mucha gente por eso reporta separada. Y uno en toda su justicia puede decir, pues si uno que trata de hacer las cosas bien y la unidad y el matrimonio, el bienestar, pues vamos a hacerlo. Pues debería de ayudarnos el gobierno, pues si no nos ayuda, nos ayudamos nosotros. Pero no es lo que Yahweh tiene para nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Es mejor, voltea con la persona que está a tu lado, es mejor hacer bien las cosas, pero con la bendición y con la protección de Yahweh, de que a pesar de que tú y yo podamos necesitar esa cantidad y nos puede ser buena esa cantidad, podemos estar seguros que Yahweh suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria, porque cuando Él mira que los pasos del hombre justo le son agradables a Él, Él haría que aún todas las cosas estuvieran en paz con Él. ¿Cuántos decimos amén a ello? Pero es la protección de Él sobre nuestras vidas, en todo lo que tú y yo hacemos. Bueno, ¿verdad? Y este año ya no va a haber multas, ¿verdad? Quien estaba preocupado por las multas, este año ya no va a haber. Vamos a continuar. Dice, Números capítulo 22, versículo 34. ¿Qué les dije? 22, ¿verdad? 34. Dice, y Balaam dijo al ángel de Yahweh, dice, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme. Me dice, pero ahora dice, si te agrada me volveré. Y el ángel de Yahweh respondió a Balaam, dice, ve con los hombres, pero hablarás solamente la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes a Balac, dice, y al oír Balac que Balaam se acercaba, salió a recibirlo, dice, desde una ciudad de Moab, dice, que estaba sobre la frontera de Arnón, dice, al extremo de la frontera. Dice, entonces Balaam dijo a Balaam, dice, no envié a llamarte con urgencia. Dice, ¿por qué no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Balaam respondió a Balac, dice, mira, dice que ahora he venido a ti, dice, ¿hay algo acaso que pueda decir? La palabra de Yahweh disponga, esa es la que diré. Balaam se fue con Balac y llegaron hasta Kiriat-Isud, dice, y Balaam ofreció bueyes y ovejas y envió algunos a Balaam y los jefes que estaban con él. Dice, se dio que la mañana siguiente Balac tomó, dice, a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Balaam, dice, y desde ahí un extremo al otro. Pero desde un comienzo, dice, yo hablaré la palabra que Yahweh me diga. Dice, yo no hablaré otra cosa. Pero si tú miras en los versículos primeros, cuando ellos vinieron a Egipto, porque yo sé que en que tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es bendecido, dice, ¿qué es lo que Yahweh dijo a este hombre? Dice, no maldecirás a este pueblo porque yo le he bendecido. La respuesta de Yahweh, este hombre ya la conocía, dice, pero él, sin embargo, dice, todo era algo de remuneración, si tú quieres mirar las cosas ahí. Porque a pesar de que él conocía la orden de Yahweh y que él no podía maldecir al pueblo de Yahweh porque Yahweh ya lo había maldecido, ¿por qué vas a bendecir si yo ya lo he bendecido? Y Yahweh le dice, únicamente vas a hablar lo que yo te ordene. Y lo único que Yahweh le había dicho, este es un pueblo bendecido. Muy fácil hubiera sido para el profeta decirle, ¿sabes una cosa? Este pueblo es un pueblo bendecido y bendecido es por Yahweh. Pero si tú sigues continuando por 3 veces o por 3 ocasiones, dice, entonces Balaam, versículo 23, entonces Balaam dijo a Balaam, construye, dice, aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo tal como Balaam le había dicho. Y Balac y Balaam, dice, ofrecieron un novillo y un carnero a cada altar. Dice, entonces Balaam dijo a Balac, ponte junto al holocausto, dice, y yo iré, dice, quizá Yahweh venga a mi encuentro y lo que me manifieste te lo haré saber. Dice, y se fue a un cerro pelado, dice, y de ahí salió al encuentro a Balaam y le dijo, he preparado 7 altares y he ofrecido un novillo, un carnero.
sobre el altar, dice, y puso la palabra de Balaam, y dice, le dijo, vuelve Balac, dice, y así hablarás. Entonces volvió a Balaam, y aquí estaba junto al holocausto, y todos los jefes de Moab, y comenzó su profecía, y dijo, desde Aram he traído a Balaam, rey de Moab, desde los montes del oriente, ven y maldice a Jacob, ven y condena a Israel, dice, ¿cómo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Yahweh no ha condenado? Dice, porque desde la cumbre, desde las peñas los veo, y desde los montes los observo, dice, aquí es un pueblo que mora aparte, que no se ha contado entre las naciones. Dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel que muera yo? Dice, la muerte de los rectos, dice, sea mi fin como el suyo. Dice, fíjate lo que dice, ¿cómo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Yahweh no ha condenado? Dice, porque desde la cumbre, desde las peñas los veo, y desde el monte los observo. Dice, aquí es un pueblo que mora aparte. Cuando tú y yo estamos dentro de la voluntad de Yahweh y dentro del plan y del propósito de Yahweh, somos obedientes delante de Yahweh, no hay cosa alguna que pueda maldecir tu vida. Por más que quieran hacer y por más que quieran hacer en tu contra, di conmigo, Yahweh ya ha bendecido mi vida. No puede ser revocado. Una vez que Yahweh bendice, no puede ser revocado por nadie. Si tú miras, es más, una bendición así es. Las palabras que salen de nuestra boca así son. No solamente la bendición, la palabra dice que tú y yo hemos nacidos para ser bendición, para heredar bendición, para bendecir. Dice que hemos sido creados, de conmigo, para bendecir y no para maldecir. Porque una vez que sale toda palabra, dice que con los dichos de nuestra boca nos hemos enlazado. Nuestras palabras y lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo decimos, tiene tanto poder en nuestro accionar, en lo que hablamos, en lo que programamos, en todo lo que tú y yo decimos. Es de tanto poder. Dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Dice, y quien la ama comerá de sus frutos. Por eso es que tú y yo tenemos que ser muy conscientes en las palabras que salen de nuestras bocas, en lo que tú y yo hablamos, en lo que tú y yo decimos. Es muy fácil poder estar enojados, molestos en alguna circunstancia, en alguna situación. Pero por más que tú y yo estemos molestos, tenemos que ser conscientes en lo que hablamos, en lo que decimos. Muchas veces con los hijos, muchas veces con la situación del trabajo, muchas veces con lo que sea, o con una relación dentro del matrimonio, que algo no te pareció y puedes estar tan molesto y puedes estar tan enojado, y es muy fácil para decir, ay, quítate, no sirves para nada. Eres un inútil, no sabes, no eres tú como tu hermano. ¿Por qué no eres como él? ¿Por qué no eres como tu hermano? Que él sí saca buenas calificaciones y tú no sacas las buenas calificaciones que tu hermano saca. ¿Por qué no puedes ser un poco más como ella? ¿Por qué no eres inteligente como esta persona? Y etcétera, etcétera. Pero son palabras que tú y yo soltamos. Y ciertamente el niño, la persona crece y dice, sí, siempre lo dije, este es un inútil, este nunca hace nada. Pero es por las palabras que tú y yo hemos marcado a las vidas de otros. Porque tal y como piensa el hombre en su corazón, así es y así actúa. Tanto le dices a una persona que no sirve, que no vale para nada, y así es la condición de su corazón, y así crece y así piensa que es un bueno para nada y que no puede seguir, que no puede sobresalir y hacer las cosas posibles. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es muy fácil en airarse poder decir una mala palabra o poder decir una palabra negativa. Y eso marca. Y una vez que tú sueltas una palabra, no puede ser revocada. Cuando estaba Esaú y Jacob, vemos que Jacob engañó a su padre y se puso una piel de animales, y luego dice, vendió la primogenitura. Sí, la vendió, él tuvo la culpa, lo que tú puedas. Y después dices que vino y la procuró con lágrimas, y le dice, padre, y dice, ¿quién se acercó? Y dice, es que vino tu hermano, dice, y ya lo bendije. Dice, y este hombre le dice, pero bendíceme a mí. Dice, yo lo bendije y es bendito. De la misma manera, cuando tú sueltas una palabra negativa contra la vida de alguien, tú no puedes decir, ay, ¿sabes una cosa? Pues déjame la regreso. Ya la soltaste. Y el daño ya se hizo.
o ese pensamiento o esa palabra ya se plantó en el corazón de esa persona. Y por más que tú muchas veces le digas que no te lo quise decir, siempre muchas veces el campo del enemigo es aquí en la mente. Y por más que tú tengas la razón y que dices, es que no lo quise decir, perdóname, pero siempre el enemigo va a venir al corazón de esa persona y le va a decir, ¿te acuerdas lo que te dijo? ¿Te acuerdas cómo habló de ti? ¿Cómo esto, cómo lo otro? ¿Y qué es lo que muchas veces pasa? La duda, la falta de confianza, el conflicto, pleitos, divisiones. Todo muchas veces por una palabra que salió de nuestras bocas y no tuvimos cuidado de ella. Por eso dice la palabra que tú y yo fuimos creados para bendecir y no para maldecir. ¿Cuántos entendemos? Si hay algún consejo que yo te puedo dar, y la siguiente semana continúo, cuando no sepas qué decir, ¿sabes una cosa? No digas nada. Porque es el mejor muchas veces no decir que el hablar y decir algo que es incorrecto o es algo erróneo. Cuando estás muchas veces tan enojado y tan enfadado o molesto, mejor retírate. Y más cuando es una persona que es un poco, ¿cómo se le llama? De mecha corta, ¿verdad? Que nada más tantito que le dicen, ya hizo un incendio ya a su alrededor. Hay gente así. ¿Sí o no? Aquí no hay, ¿a poco aquí no hay ninguno? Puro kadosh, puro humilde, puro santo, ¿verdad? Puro apartado. Que no pase algo. Pero muchas veces somos así. Y te lo voy a poner de esa manera. Nadie se queda callado. Y te lo voy a decir por qué. O puede ser una persona que en su momento explotes y digas todo lo que quisiste y no te importa qué tanto dijiste o maldeciste, quien sea, pero ya lo dijiste, ya te desahogaste, ya te sientes bien. ¿Y a quién le hice daño? ¿Quién sabe? Pero yo me siento bien porque yo me desahogué. O es el otro caso, que guarda y guarda y guarda y guarda y guarda y guarda hasta que llega un momento que la persona ¡pum!, explota y ya no sabes ni por qué explotó. Si dices, pues si no era para tanto. No era para tanto, pero tanto guardó y tanto almacenó en el corazón que ya no fue la gota que, como luego dicen, fue la gota que derramó el vaso. Pero sea cual sea la forma que tú y yo seamos, cuando estemos en esas circunstancias, mira, mejor con mucho amor y con mucho cuidado, mejor, ¿sabes una cosa? Mejor hablamos en otro tiempo. Y ya sé que le dicen, no, pues ahorita hablamos. Si, ¿cuál es el problema si ya estamos los dos aquí? No cedas. Es mejor, déjame decirte, es mejor que haya un necio y no dos. Porque un necio es aquel que no entiende palabras y no entiende razones. Por más que le dice, después hablamos y después hablamos, ahorita no, pero pues dime, mejor si ya estamos, pues ya una vez hablamos. Y le dices y se enoja. Pero mejor, di conmigo, mejor es que haya uno solo y no dos. Que el Padre nos ayude así conmigo a ser prudentes y a guardar nuestra lengua y nuestro hablar. ¿Cuántos decimos amén a ello? Sabes, tú y yo somos un pueblo que somos llamados a vivir diferente. Y por el tiempo yo no voy a alcanzar a entrar en ello, pero si el Padre nos da favor la siguiente semana yo termino con ello. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado en nuestros hechos y en nuestras acciones. Sabes, vivimos en un tiempo, amado, de tanta gracia
y de tanta misericordia del Padre. Y yo compartía con los varones este jueves y he traído esta palabra en mi corazón por días. Dice la palabra en el libro de Pedro, dice que Elohim es paciente, dice, para con nosotros, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, a un teshuvá. Dice, porque un día para Él son como 1000 años, y como 1000 años como un día que ya pasaron. Dice, y Elohim no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza. Lo que muchas veces tú y yo hemos mirado como tanto tiempo de gracia, y te digo, vivimos en un periodo de mucha gracia. Pero muchas veces esa gracia, cuando los tiempos se llegan, esa gracia se quita. Y esa gracia ya no está más. Y una vez lo aprendí de esta manera y lo he guardado. Yo creo que de muchas veces, yo no sé de los varones que tuvieron la oportunidad de ir una vez a Dallas y estábamos dentro del G2 y todas estas cosas, pero hubo alguien que dio una palabra y que dio una enseñanza, no recuerdo ni el nombre de la persona, pero de todo lo que habló hay algo que se me quedó y a mí tocó tanto en mi corazón y hasta este día lo he guardado en mi corazón. Y ahora más cuando tú y yo venimos dentro de la restauración y nos podemos dar cuenta de estas cosas. La gracia de Yahweh está ahí. Y muchas veces pudiéramos asemejarla como si fuera una máquina de cocas. Tú vas a una máquina de cocas, pones una moneda y te sale la coca. Y si no hay coca te sale otra cosa, pero echas la moneda y sacas. Pero va a haber tal vez llegar un momento en el que tú vas a echar esa moneda y no va a haber nada. Y dice la palabra en el libro de Pedro, dice que Elohim no desea que nadie, dice, Elohim es paciente para con nosotros. No dice que es para los que están allá afuera, no dice que es con los del mundo. Dice que es para con nosotros, todos los que estamos dentro, todos los que somos parte de su pueblo, todos los que somos de Él. Dice que es paciente para con quién, para con nosotros, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque ciertamente Él vendrá y Él no tardará. Y lo que va a hacer lo va a cumplir. Dice, y lo que según algunos entienden por tardanza, no es la tardanza, es un tiempo de gracia y de misericordia. De lo mismo como sucedió en el pueblo de Israel a los principios de la creación. Vino y se le llamó a este hombre Matusalén. Matusalén significa lo que ha de venir, lo que sucederá. Y después de cuando vino, dice que Enoc empezó a agradar a Yahweh después de que engendró hijos. Y después siguieron todas las generaciones hasta cierto tiempo. Y vino hasta el tiempo cuando Yahweh habló a Noé para que construyera un arca. Y construyó una arca. Dice, y nadie hizo caso a la voz, a lo que Noé había hablado, que Yahweh le había ordenado. En aquel tiempo nunca había llovido, nunca había sucedido nada. Era simplemente el rocío de la brisa del campo que regueaba la tierra. Era solamente, nunca había llovido. Y la gente decía, pues sí, Noé, está loco Noé, lo que tú quieras. Y llegó el tiempo en el cuando vino el tiempo del Padre. Y si tú sacas las genealogías y todo eso, las genealogías son buenas que tú las mires. En el tiempo cuando Matusalén murió, fue precisamente el tiempo cuando Yahweh mandó el diluvio sobre la tierra. Si tú puedes contar desde el tiempo, desde cuando Matusalén nació hasta el tiempo que Matusalén murió, fueron años. No fueron 100, no fueron 200, no fueron 300 años, fueron más años. Y eso nos muestra un periodo de tanta gracia para que el pueblo se pudiera arrepentir y no lo hizo. Y lo mismo que sucedió es lo mismo que sucederá. Dice que Él revela el fin por medio del principio. Dice la palabra en el libro de Isaías. Si Elohim revela el fin por medio del principio, dice, y así como en los días de Lot y en los días de Noé, dice, así será en los tiempos de la venida del Hijo del Hombre. Un tiempo de mucha gracia. Y tenemos la gracia del Padre en nuestras vidas. Pero sabes, va a llegar un tiempo en el que esa gracia tú y yo no la vamos a encontrar.
Y no son tiempos para que tú y yo podamos decir, yo cuando tenga que arrepentirme, cuando yo tenga que pedir perdón, yo lo voy a hacer. Dice la palabra, dice, por lo tanto, si escuchas su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como muchos lo hicieron. ¿Cuánto lo entendemos? El tiempo para cambiar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, el tiempo para cambiar y hacer las cosas bien es hoy. Porque es un tiempo de gracia. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de ello. El tiempo de arreglar nuestras vidas delante del Padre es hoy. Y sabes, en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, la manera de conducirnos, en nuestros negocios, en nuestra casa, en todo lo que tú y yo hacemos, es hoy. Es hoy de cambiar nuestras vidas, es hoy de corregir nuestras vidas. El único motivo por el cual el pueblo de Israel había sido protegido y había sido guardado por Yahweh es porque no se había encontrado iniquidad en el pueblo de Israel. Cuando tú y yo nos salimos de ese camino y de esa protección, es cuando viene nuestra derrota. ¿Cuántos entendemos eso? Que el Padre nos ayude en este día y aún todos los días de nuestra vida, que podamos decirle, Padre, ayúdanos a poder corregir nuestras acciones. Perdóname si me he desviado. Y vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Padre, el tiempo, Padre, y en la hora en la que vivimos. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender, Padre, que el tiempo de la misericordia y de la gracia, Padre, están abiertos sobre nuestras vidas. Pero también sabemos, Padre, que esas puertas, Padre Yahweh, se cerrarán. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder ser contados entre aquellos, como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis, de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y que cuidemos nuestros hechos y nuestras obras, nuestras acciones, para que nuestro nombre, Padre Yahweh, no sea borrado. Ayúdanos a poder tener un teshuvah, un arrepentimiento, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que podamos venir en pos de ti, en pos de tu palabra, en un teshuvah, en un arrepentimiento. Abandonando, Padre, nuestro camino, nuestros propios deseos, nuestro propio placer, nuestro deseo. Ayúdanos, Padre. No queremos, Padre, salir, Padre Yahweh, de tu cobertura, de tu protección. Ayúdanos a siempre permanecer, Padre, dentro de tu plan y dentro de tu propósito. Que aunque tengamos pérdida, Padre, en nuestras vidas, es mejor tener pérdidas que el encontrarnos, Padre, en una oposición opuesta, en la que tu protección, Padre, ya no está sobre nosotros. Ayúdanos a poder ser un pueblo que persevera, Padre, en medio de todas las cosas. Y que siempre nuestra confianza pueda estar puesta en ti. Y que aún, Padre, cuando muchos vengan a nuestras vidas, y sé que el enemigo vendrá a la vida de muchos, Padre, de incitar, Padre, a hacer lo opuesto a lo que es lo contrario. Ayúdanos a no consentirlo en nuestros corazones. Porque en nosotros, Padre, está el hacer las cosas o el no hacerlas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Y así, Padre Yahweh, con nuestras manos levantadas a ti, queremos que tú nos bendigas. Yevarejeja Yahweh beishbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isa Yahweh panabeleja beyesem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.